Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión haremos un análisis de la obra La semiótica jurídica como metodología, análisis lógico semiótico de construcción de conceptos jurídicos, escrito por Jorge Enrique León Molina. Como capítulo primero tenemos las concepciones metodológicas básicas. Nos dice que para la construcción de un determinado sistema científico es requisito fundamental la especificación del lenguaje que, por un lado, transmitirá el cuerpo dogmático del sistema en cuestión y, por otro, presentará lingüísticamente las deducciones propias del análisis lógico que permite la creación de ese sistema al interior de la ciencia, con el objeto de intentar resolver una pregunta básica. ¿Cómo construir un lenguaje científico válido? Para Bradway, toda especificación de la ciencia desde un sistema debe hacerse atendiendo a una forma deductiva, en donde se sigan lógicamente los resultados observables de un conjunto de hipótesis fundamentales surgidas en ese sistema. Estos sistemas parten de un conjunto inicial de proposiciones que Bradway denomina proposiciones iniciales, seguidas por una sucesión de proposiciones llamadas deducidas, que surgen alrededor de las iniciales y, a su vez, permiten deducir sucesivamente otras proposiciones. De esta manera, las deducciones de proposiciones que componen el cuerpo de la ciencia no son infinitas, sino que tienen una longitud aproximada de operaciones plausibles, que constituyen el cuerpo de la ciencia que se está construyendo o reconstruyendo, con el fin de reconstruir hechos y explorar nuevos territorios en el marco del conocimiento. Como siguiente punto lo denomina la semiótica como forma de denominación de términos. La semiótica es la ciencia en virtud de la cual son estudiados los objetos presentes en el mundo real, más concretamente los enunciados en virtud de la física y la práctica. Esto, desde Locke, implica que la semiótica procura construir una teoría general de los signos en todas sus formas, ya sea lingüística o extralingüística, individual o social, animal o humana, etc. Por otro lado, Morris, citado por Blasco, señala que es muy amplio dada la ubicuidad del signo, que está presente en muchas partes. Esto permite que esta ciencia se relacione con disciplinas muy variadas y diversas. Para Peirce, en todo caso, un signo es cualquier cosa que es determinada por otra cosa, denominada objeto, y que así determina un efecto sobre una persona o cosa, denominada interpretante, siendo este último determinado por el signo. León, un signo es un signo en sí mismo, sino que lo es en tanto que actúe como identificación lingüística de una determinada realidad. Al tenor de lo expuesto, una relación sígnica se define como la relación de tres elementos: un signo, un objeto y un pensamiento interpretante, que también tiene la forma de un signo. Así las cosas. Esta facultad del signo de mediar entre un objeto y su interpretante es conocida como terceridad. Para comprender a cabalidad su operatividad, deben tenerse en cuenta tres elementos en su composición: el objeto, signo e interpretante. El signo y el interpretante se relacionan en una forma necesaria, puesto que uno no existe sin el otro, dado que su existencia como signo depende de su capacidad de producir un determinado tipo de interpretación. La terceridad sería la relación en virtud de la cual interpretante y objeto definen una cosa a través del signo producto de su mutua interacción. Otro elemento de la construcción semiótica de conceptos es el objeto, que se define como aquello acerca de lo cual el signo presupone un conocimiento adicional de la composición de un signo determinado. Esto quiere decir que es la vocación significativa del signo respecto al lenguaje. Sin embargo, es necesario notar que un signo puede ser malinterpretado en la medida en que produzca interpretaciones no apropiadas. Al tenor de lo expuesto, el interpretante puede existir aún sin que se presenten ni el signo ni los elementos que den lugar a este. Esto implica que puede existir interpretante aunque no haya intérprete, en la medida en que el signo
pueda producir una interpretación determinada en que ya haya un intérprete. En síntesis, la interpretación no implica necesariamente un sujeto que la descifre en todo momento. La vocación de interpretación de los signos se denomina significación y permite que los intérpretes no creen interpretantes, sino que capten el sentido del signo, ya que el signo existe en todo momento, aunque en un momento determinado del espacio-tiempo no produzca ninguna representación mental de un objeto o situación en un sujeto, ya que su objeto es producirla, es decir, la capacidad de producirla en uno o varios sujetos. Los interpretantes posibles de signos lingüísticos determinados pueden ser de tres clases. Inmediato. Este interpretante expresa lo que el signo pide, dado que lo que éste compone permite la correcta comprensión de un signo o enunciado determinado. Dinámico. Constituye el estado mental que determina el efecto inmediato que el signo, como signo, presente en una determinada circunstancia. Y final. Esto implica la forma en la que el signo se identifica plenamente con el objeto que describe. Los signos a su vez se clasifican en índices, que constituye cuando representa una relación directa entre el objeto y su formulación. Este determina la existencia del objeto, pero no describe sus cualidades. Este signo puede ser singular en la medida en que representa un solo objeto y lo representa en su mera existencia sin descubrirlo ni describirlo. El índice también implica una relación de secundidad o sin signo, en donde se describe la existencia del objeto. El ícono. Por otro lado, los íconos comparten y describen las características de los signos que describen. Este isomorfismo entre el signo y su significación implica una analogía tanto en el signo como entre sus características definitorias, sus formas operativas, su composición y todos aquellos rasgos que lo individualizan. El símbolo es una abstracción de un objeto al cual se refiere una ley en sí mismo. No opera, sino que requiere de una determinada asociación de ideas que vinculen tanto al objeto como al símbolo. El símbolo se justifica a través de la ley o el hábito, dado que no se habla de un solo objeto, sino de una pluralidad de objetos que tienen la misma significación. Entre índices, íconos y símbolos se presenta una relación de interacción, dado que, desde su operación, se pueden delimitar los aspectos generales de la lingüística en un mundo real respecto de un mundo ideal. En otro punto nos dice que son los problemas propios de la sintaxis. Definimos la sintaxis como la rama de la semiótica que estudia un aspecto del signo en la relación semiótica, en donde se desarrolla un lenguaje propio para las explicaciones de los conceptos que describen los objetos presentes en el mundo real. Sin embargo, el signo no es un asunto propio de una u otra forma semiótica, dado que no se puede dar cuenta del signo separadamente de su significación. Esto presenta un problema básico de la semiótica, la ambigüedad latente en el caso de distensión de un concepto a la luz de alguna de las ramas de la semiótica. Asimismo, la sintaxis se presenta como la forma en la cual se estudian las relaciones entre signos, a través de reglas sintácticas definidas como reglas que determinan las combinaciones independientes y permitidas entre los elementos de un conjunto de oraciones. Por otro lado, la sintaxis asume la operación de los signos en las oraciones y determina tanto sus relaciones posibles como los signos necesarios para describir las circunstancias fácticas que se pretenden demostrar. Según Morris, al respecto surgen en una oración dos tipos de signos, el dominante y el especificador. Veamos. Un cierto signo dominante con relación a ciertas explicaciones pueden ser especificador respecto de otros. Por otro lado, si pretendemos que la oración exprese una situación propia de la realidad, necesitamos, entonces, emplear los denominados signos indéxicos, que nos sirven para localizar el objeto del que queremos hablar. Así pues, una oración susceptible de ser verdadera o falsa implica signos indéxicos, los cuales son un código caracterizador dominante con posibles especificadores de caracterización y algunos signos que muestren la relación
de los caracterizadores e indéxicos entre sí y con respecto a los elementos de su propia clase, con el fin de determinar las formas básicas en las que se exprese lingüísticamente un sistema. En otro punto lo denomina la determinación de signos lingüísticos dominantes. La oración, como conjunto de signos con significación, se compone de ciertos caracteres, sus conexiones, sus proposiciones, los signos de puntuación. Así las cosas, la oración no es más que un conjunto organizado compuesto por signos denominados palabras y por la conexión existente entre los signos que permiten la existencia de la oración. En caso de que un signo dominante, también llamado regente en la concepción signifique de Elezar, citado por Blasco, tenga varios signos subordinados, esta oración toma el nombre de nudo. El nudo por lo general es un verbo y en virtud de esta relación con el nudo puede ser de dos formas, actantes y circunstantes. Complementario a la dualidad antes presentada, los actantes pueden ser de dos formas, monovalentes, bivalentes y trivalentes. La composición lingüística del derecho. El derecho se compone de normas jurídicas de varios tipos, pero compuestas siempre por palabras que, como elementos propios del lenguaje, se relacionan semióticamente para expresar con claridad el signo jurídico-lingüístico que compone. Para von Wright, la formulación normativa es el signo o símbolo usados al enunciar, formular la norma. Es decir, son aquellas entidades pertenecientes al lenguaje que permiten en su denotación la expresión de una forma determinada. Von Wright especifica que el lenguaje no solo abarca las formas escritas, sino todo aquel símbolo que puede significar algo y que pueda ser vehículo para la expresión normativa. En Kaliszewski, las proposiciones normativas constituyen semisímbolos, es decir, expresiones lingüísticas que transmiten el deber ser normativo, o sea, las funciones de designación y de significación de la norma al plano de la aplicación misma. Los semisímbolos vienen expresos en forma de lenguajes naturales, que expresan el sentido bajo el cual la norma se hace aplicable en un contexto y bajo unas circunstancias determinadas. En Kaliszewski, las normas constituyen un símbolo en virtud del cual se contienen ya sea las obligaciones, las permisiones o las prohibiciones que plantea el sistema jurídico para regular la conducta humana en sociedad. Sin embargo, estos símbolos constituyen la expresión de un deber ser normativo en forma de un ser normativo, es decir, a partir de un lenguaje natural se expresan lenguajes tendientes a dirigir o encauzar los actos humanos hacia un fin, la convivencia social. Pulligin y Mendoca definen norma como una prescripción emitida por un agente humano que obliga, permite o prohíbe diferentes estados de cosas. El lenguaje semiótico normativo. Para Jordi Ferrer y Jorge Luis Rodríguez, una misma formulación puede expresar más de una norma, dado que permite agrupar, ya sea por analogía, especialidad o sinominia, un conjunto de normas determinadas, lo cual quiere decir que no es solo afirmar que son un conjunto de símbolos con vocación de significación, sino también la interpretación que se le da a estos en el marco de la aplicación misma de ellas como normas. El problema de la extensión al tenor de lo expuesto por Ferrer y Rodríguez plantea dos problemas esenciales que giran en torno al uso del lenguaje. El primero, la naturaleza de la interpretación de las normas jurídicas. En este caso se plantean tres formas de interpretar las normas jurídicas, paradigmáticas en el estudio del hecho. Estas son tesis de la única interpretación correcta, tesis de la indeterminación radical y la tesis de la indeterminación parcial. La segunda interrogante, ¿todas las normas son reglas? Para resolver esta pregunta se debe hacer la evaluación concienzuda de la aplicación de una cierta proposición normativa a un caso concreto, y en tal estudio evidenciar que dicha norma es correcta para solucionar el caso sometido a estudio. Para no ir tan lejos, si se quiere aprender un lenguaje determinado, lo primero que debe determinarse son las reglas de uso de tal lenguaje, las cuales plantean
no solo su existencia, sino su correcta aplicación. Entre más general sea la formación lingüística, expresa un conjunto más amplio de posibilidades de acción y regulación, no solo desde el punto de vista meramente fáctico, sino también temporal, normativo, lógico, entre otros. Estos puntos de vista implican no solo una situación fáctica normativamente delimitada, sino un conjunto de ellas, lógicamente estructurado, planteado, con el fin de que un determinado tiempo, modo y lugar, una circunstancia fáctica, haya solución jurídica al interior del tal conjunto, lo cual garantiza la clásica premisa de complementariedad que se plantearon los positivistas de antaño. El apéndice, discurso normativo, lógica y semiótica. Al negar la posibilidad veritativa tanto de las normas como de las proposiciones normativas, solo nos quedan un par de posibilidades de aplicación de la lógica al discurso normativo. Por un lado, la consecuencia del razonamiento deductivo que posibilita la existencia de normas particulares. Si se tienen estas como verdaderas o falsas, no puede haber posibilidad alguna lógica de las normas. Por otro lado, ampliar el ámbito de aplicación de la lógica en el discurso descriptivo, caso en el cual las posibilidades de deducción no serían susceptibles de ser verdaderas o falsas, es decir, anapofantásticas. Ferrer y Rodríguez caracterizaron 4 formas en las cuales las normas se relacionan con el lenguaje, a saber: 1. Sintáctica. Desde esta forma se procura la identificación de las normas a la luz de enunciados lingüísticos que constituyen operadores de lógica de la acción. Así surgen los episodios obligatorios, permitido y prohibido, que en conjunción con una situación de hecho lingüístico expresada conforman lo que von Wright denominó formulación normativa, y que previamente se ha explicado. Kalinowski, por su parte, expresa esta dimensión del lenguaje atendiendo a la relación entre expresiones del derecho, es decir, a los símbolos que el derecho utiliza para dar cuenta de las direcciones de las conductas humanas. Estas funciones pueden ser proposicionales en caso de servir para el desarrollo de proposiciones normativas, nominales en caso de servir para desarrollar una proposición compuesta dentro de un sistema, functorial en caso de desarrollar un determinado functor de relaciones lógicas dentro del derecho. No obstante, y atendiendo a Kalinowski, esta creación proporcional, con esas posibilidades de acción, permite la relación de símbolos dentro del sistema jurídico, a fin de realimentarse de normas que permitan su prolongación en el tiempo, es decir, de ampliar su validez. Como punto 2 tenemos a la semántica. Bajo esta forma se caracteriza a las normas como el significado de las formulaciones normativas que se expresan de manera proporcional, o lo que es lo mismo, determinan la validez tanto de las normas prescriptivas como de las descriptivas. Así, las expresiones de las normas son solo expresiones lingüísticas, las normas como tal son los meros significados de las mismas, y las proposiciones normativas constituyen los significados de tales en un caso concreto. Al respecto, Kalinowski también afirma que esta relación se posibilita en relación entre la norma y su denotación, es decir, lo que la norma obliga, permite y prohíbe, ya sea en una circunstancia o en un momento determinado. Esta relación entre la norma y su denotación se expresa en la relación símbolo-norma y semisímbolo-proposición normativa. Como tercer punto tenemos a mixta. Bajo esta forma se atreven las formulaciones sintáctica y semántica en una sola y alude a la interpretación de la formación lingüística de las normas jurídicas, sin tener en cuenta ni la proposición, ni la formulación, ni el enunciado normativo, solo la relación normativa de interpretación de la misma. Y tenemos a la pragmática. En Kalinowski, la relación pragmática implica la determinación de las propiedades del derecho y quienes las enuncien en momentos determinados. Así las cosas, las propiedades pragmáticas de las expresiones jurídicas pueden analizarse desde 3 perspectivas, a saber: pueden ser oficiales o no oficiales, dependiendo del rango o la autoridad de quien las emita; emanar de una autoridad competente o de una incompetente;
dependiendo de la vigencia de la autoridad que las emita. Un análisis netamente intuitivo en la medida en que sea objeto de derecho natural o de derecho positivo. El estudio de las relaciones lingüísticas del derecho y su aplicación en el caso concreto es objeto de la pragmática. Se trata de definir cuál es la mejor interpretación, la mejor solución o la mejor argumentación a una determinada circunstancia fáctica, objeto de estudio jurídico. Bueno, compañeros, esto sería el análisis de la obra presentada para esta semana. Muchas gracias, hasta luego.